La mañanera de Ángel de hoy martes. Voy a tocar con usted hoy el tema relacionado con algo que ha escuchado una y otra vez por parte de López. Yo tengo otros datos, dice. Bien, vamos a ver si efectivamente tiene él otros datos. Tomo como ejemplo el documento que publica Banco de México en coordinación con el INEGI de fecha 5 de agosto del año en curso. Es decir, ayer, muy tempranito, Banco de México pone en su página este documento que es el indicador de confianza del consumidor. Estas cifras y cuadros que aquí aparecen, gráficas, tienen que ver con la posición que el consumidor tiene, no solo a lo que está pasando hoy, sino también a lo que piensa él que podría suceder o cómo podría comportarse la economía en los próximos 12 meses, siempre teniendo en mente que es desde la perspectiva del consumidor. ¿Por qué es importante señalar esto? La economía mexicana es una economía de servicios. Es una economía donde prácticamente las 2/3 partes tienen que ver con el sector terciario de la economía. Y el consumidor, la percepción que tenga, la idea que tenga él del comportamiento de la economía para los próximos 12 meses es fundamental, porque eso podrá estimular o inhibir, según sea el caso, una decisión de comprar un bien de consumo duradero, un electrodoméstico, un vehículo, contratar un crédito, etcétera, etcétera. Muy bien. Usted recordará que allá por el mes de febrero, hace 6 meses, el salto que dio el índice o el grado de confianza del consumidor, prácticamente López recién había tomado posesión, pero no solo en diciembre y enero, incluso febrero, sino desde meses antes, desde que él empezó de facto a tomar decisiones de gobierno, el indicador de confianza del consumidor registró un crecimiento inusitado. Dicho de otra manera, el consumidor mexicano veía con la llegada de López, ya ve usted qué ingenuo es nuestro elector y también nuestro consumidor, veía con, vamos a decir, mucha esperanza el nuevo gobierno. Sin embargo, empieza este gobierno y sus funcionarios, encabezados por López y sus funcionarios haciéndole caso a él, empieza la realidad a imponerse. ¿Cuál realidad? La de la incapacidad, tanto de López como de los que se ha rodeado, su inexperiencia en el servicio público y sobre todo su visión ideologizada en extremo de lo que debe ser el gobierno y la gobernación en un país como el nuestro, en el aquí y en el ahora. Y tenemos los datos correspondientes a julio, es decir, el mes que recién ha terminado. Y oh desilusión. Resulta que aquello que era lo máximo, la esperanza de tener el paraíso en México, se ha venido por los suelos. Este indicador se construye con 5 factores, vamos a ponerlo de esa manera. Uno de ellos es situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la de hace 12 meses para abajo. Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual, es decir, a la hora, para abajo. Situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses para abajo. Dicho de otra manera, el consumidor considera hoy que hace 12 meses la situación del país era mejor que hoy. Situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto a la actual, caída libre. Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con la de hace un año para realizar compras de bienes duraderos, tales como muebles, televisor, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos, caída libre.
¿Qué nos dice estos 5 elementos que componen el indicador de la confianza del consumidor a julio de este año? Que el consumidor, olvidémonos de su carácter ciudadano, el consumidor está viendo las cosas de una manera muy negativa. Dicho de otra manera, hace 12 meses él considera que las cosas estaban mejor que hoy y siente que dentro de 12 meses las condiciones van a estar peor. Ahora bien, este documento lo puede encontrar en la página de Banco de México sin problema alguno. Ponga usted en su buscador Banjico, aplástele ahí y ahí va a ver usted inmediatamente indicador de confianza del consumidor y ahí usted va a ver esto que le estoy diciendo, las gráficas muy claramente o muy didácticas pues ahí. ¿Por qué no se ha molestado López en criticar estos datos? ¿Los criticará mañana en la mañanera? No lo sé. Pero lo curioso es que él alabó estos datos y los que lo rodean alabaron estos datos. Este documento mismo que yo estoy leyéndole parcialmente a usted fue alabado por ellos. Fue tomado como prueba irrefutable de que la llegada de López a la presidencia era prácticamente el advenimiento de la felicidad eterna. Pero oh tragedia. A los 6-7 meses ya estamos otra vez instalados en el mundo, en el México, que la incapacidad, el desconocimiento de cómo funciona el sector público y las ocurrencias y desatinos de López y de los suyos, aquella confianza que hubo diciembre, enero, febrero, ahorita va en caída libre y la tendencia que se ha generado en estos últimos 3-4 meses en este específico indicador, nos dicen que la desconfianza, por ponerlo de alguna manera, va a seguir aumentando. ¿Tendrá otros datos al respecto López? ¿Tendrá él otro documento que le entregue Banco de México acá por debajo de la mesa, acá subbecatum, como dicen, por debajo de cuerda? Porque él dijo que la Secretaría de Hacienda le entrega a él un documento por acá abajo con otros datos, no con los datos que se le da al gran público, a los interesados en el desempeño de la economía. Yo no pienso, o sea, es más, puedo decirle que estoy profunda y totalmente convencido de que tanto el gobernador de Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León y los otros integrantes de la Junta de Gobierno, al margen de que si a uno le cae bien este o le cae mal el otro, al margen de eso, son personas íntegras los que componen la Junta de Gobierno y por ningún motivo se prestarían a elaborar otro documento con otros datos para dárselo a López. Es imposible eso. De tal manera que al menos en lo que se refiere a la confianza del consumidor medido con este indicador, no hay otros datos. Olvídese, si en un determinado momento López sale con que tiene otros datos, lo único que estaría haciendo es comprobar una vez más, por si hiciere falta, que es un mentiroso contumaz. ¿Qué significa eso de tener otros datos? Simplemente que quien mantiene esa posición al no estar de acuerdo esos datos entregados a los interesados por instituciones como Banco de México, el INEGI y la misma Secretaría de Hacienda, usted como gobernante, en vez de aceptar la realidad de las dificultades económicas, ¿qué hace? Miente. Tengo otros datos, dice, a ver, muéstrelos. No es cierto, no tiene otros datos. Lo que tiene es un cinismo infinito y una cobardía exagerada para no reconocer que se ha equivocado él y los suyos, su gabinete, en la conducción económica del país. Ese es el punto central. Ese es el centro del tema de los otros datos. Los otros datos es como decir, ¿son mentiras eso que tienen ustedes? No, señor, no son mentiras. Y si lo son, vamos a demostrarlo. Vamos a emplazar al INEGI y a Banco de México a que hagan bien los números. Sin embargo,
la metodología utilizada en estos indicadores y en estos documentos que arrojan estos datos y esta información son documentos probadísimos a lo largo de decenios. De tal manera, pues, que decir, como lo hace López, yo tengo otros datos, es simplemente expresión de su soberbia, de su ignorancia en materia económica y también de su gran cobardía para reconocer siquiera un poquito que se ha equivocado. La soberbia de sentirse perfecto y de que todo va bien y decir tengo otros datos, lo único que muestra es su pequeñez y su pusilanimidad ante la realidad que le está diciendo te equivocaste, está mal lo que estás haciendo. Y eso no solo se lo va a cobrar el desastre económico que está generando él y los suyos, sino que también mañana o pasado, esos que lo apoyaron, esos babiantes seguidores que le dieron su voto, van a ser los primeros que lo van a exhibir y le van a decir mentiroso, incapaz. Acuérdese usted de mí. Muchas gracias por su atención a estas mañaneras claritas, de corridito y con argumentos irrefutables, esto sí, porque no son míos, provienen de una institución con una seriedad, una probidad profesional y personal de sus funcionarios y técnicos fuera de toda duda. Así es que nada de que tiene otros datos, lo que tiene son puras mentiras. Muchas gracias, lo espero mañana.